La posibilidad de interrumpir el embarazo y de que las mujeres puedan elegir la maternidad ha sido una de las reivindicaciones del movimiento feminista latinoamericano desde, por lo menos, fines de la década de los 80. Este episodio es el puntapié de un podcast dividido en 3 partes que busca mostrar, por un lado, la realidad del aborto legal en los distintos países del continente, los procesos políticos y de disputa que llevaron a la conquista de este derecho en algunos, y por otro, las reacciones conservadoras que ocurren una vez que estas reformas son adoptadas. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo es la realidad del aborto en América Latina? ¿Cómo ha avanzado el derecho al aborto en la región? Esto es Arena en Disputa, la política del aborto legal en América Latina. Abortar en la clandestinidad. El acceso al aborto puede estar liberalizado, ser permitido bajo ciertas circunstancias o estar prohibido. En América Latina, a pesar de los avances registrados en los últimos años, la mayoría de los países tiene legislaciones restrictivas porque en general solo se permite el aborto bajo determinadas circunstancias, como puede ser el riesgo de vida para las mujeres o en casos de violación. En 2023, solo 4 países permitían el aborto bajo sistemas de plazos: Uruguay, Argentina, Colombia y México. Pero, ¿qué pasa en los contextos prohibitivos? Según el mapa de legislación sobre aborto que elabora la organización Center for Reproductive Rights, en el mundo solo existen 16 países que prohíben el aborto completamente, incluso ante riesgo de vida de la mujer. 7 de ellos se encuentran en América Latina y el Caribe: Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Honduras, Haití, Jamaica y Surinam. En escenarios de políticas prohibitivas o restrictivas, la mayoría de las mujeres que desean abortar deben hacerlo de manera clandestina e insegura. En la historia han existido 3 formas de acceder a procedimientos de interrupción de embarazos no deseados vía mercados ilegales. Una es acudir a los llamados saberes populares, es decir, métodos caseros, altamente riesgosos y poco eficaces, como la introducción de sondas, agujas de tejer o tallos de perejil en el cuello del útero, o la ingesta de infusiones y venenos. Estos métodos son usados principalmente por las mujeres pobres, las que viven en zonas rurales y las mujeres indígenas que no tienen los recursos para pagar por abortos seguros en los mercados ilegales. La segunda vía son las clínicas abortivas, en donde los abortos se inducen mediante procedimientos quirúrgicos. Una vez más, las clínicas que garantizan más seguridad son también las más caras y solo son accesibles para las mujeres de mayores recursos. Pero la prevalencia de las clínicas, como principal método, comenzó a disminuir en América Latina a partir de 2005 con la aparición del misoprostol, una droga indicada originalmente para el tratamiento de afecciones gástricas y que, para la Organización Mundial de la Salud, es altamente eficaz para interrumpir embarazos si se utiliza en las dosis correctas. La ventaja del misoprostol en contextos restrictivos es que permite evitar el circuito de clínicas clandestinas, ya que el medicamento puede ser autoadministrado por las propias mujeres siguiendo una serie de instrucciones sencillas. Esta es una de las razones por las que el misoprostol cambió la realidad del aborto en América Latina. Sin embargo, su uso en contextos restrictivos sigue siendo peligroso porque hay circulación ilegal del medicamento y se consume sin información. Además de implicar riesgos para la salud de las mujeres, los abortos clandestinos conllevan altos costos, por ejemplo, en materia de acceso a la información. En esto profundiza Verónica Pérez Bentancur, politóloga y una de las responsables de la investigación en la que se basa este podcast. Los costos que tienen los abortos clandestinos para las mujeres en América Latina son asimilables a los costos de transacción, un concepto que la teoría económica utiliza para referirse a los costos en lo que incurren los individuos por el intercambio económico en mercados que son imperfectos, como en este caso los mercados de aborto ilegal, donde los vendedores son pocos y tienen más poder que los compradores. En los mercados clandestinos de aborto, las mujeres se enfrentan, en primer lugar, costos de información, y entre ellos están los costos de identificar a las clínicas clandestinas o a los vendedores de medicamentos abortivos e investigar qué tipos de servicios brindan.
Aunque los estados de América Latina casi no persiguen a los dueños de las clínicas, ni tampoco a los vendedores de misoprostol, la existencia de estos servicios no es necesariamente pública. Por lo tanto, las mujeres acceden a estos servicios a través de redes informales, sobre todo del boca a boca. No obstante, esto es un obstáculo, pues las mujeres deben identificar dónde están las clínicas y los vendedores de misoprostol. Además, en el caso del aborto con misoprostol están los casos de investigar cómo usarlo, es decir, cómo autoadministrarlo, qué dosis utilizar para que el aborto se produzca con éxito. A los costos de información se suman los costos de negociación sobre las condiciones para acceder a un aborto, como por ejemplo el precio de los servicios, el precio del misoprostol, o directamente cuál es la calidad de los servicios que brindan los proveedores de abortos en condiciones restrictivas. Como muestran los registros de organismos internacionales y también los datos que sistematizan organizaciones feministas locales, tanto las clínicas como los vendedores de misoprostol en los países de América Latina manejan precios que son abusivos e inaccesibles para muchas mujeres, en particular para las más pobres. Y finalmente, un tercer tipo de costos de transacción son los costos de vigilancia, es decir, los costos de sancionar a los estafadores. Como el aborto está prohibido en la mayoría de los países de América Latina, las mujeres no tienen incentivos para denunciar a los estafadores, pues ellas mismas corren el riesgo de ser criminalizadas si los denuncian. Ante este escenario de desprotección, en América Latina se han activado lo que llamamos las comunidades proveedoras de abortos seguros. ¿Qué son estas comunidades? Suelen ser redes de feministas, que llamamos muchas veces socorristas, aunque también hay médicos progresistas que ayudan a las mujeres a abortar, en particular aportando información. Históricamente, en todo el mundo, las feministas se han organizado de forma solidaria para ayudar a mujeres con embarazos no deseados, acompañándolas y conectándolas con médicos confiables. Pero en América Latina, la novedad de la última década es justamente, como decía Verónica Pérez, la expansión de redes de feministas organizadas para ayudar a mujeres a interrumpir embarazos no deseados utilizando misoprostol sin asistencia médica. Estas redes, también conocidas como socorristas o acompañantes en aborto, funcionan nucleadas en líneas telefónicas o grupos presenciales. Lo que hacen en general es informar sobre los usos seguros del misoprostol. Así, en contextos de legislación restrictiva, las redes de acompañantes feministas reducen los costos de transacción y las brechas de información y negociación de los mercados clandestinos de aborto. A los riesgos físicos que supone realizarse un aborto clandestino, que es una de las principales fuentes de mortalidad materna en la región, se suman los riesgos de persecución policial y judicial. En los países latinoamericanos, las condenas por el delito de aborto son numérica y porcentualmente bajas en relación a la cantidad de abortos que se estima que existen anualmente. Los casos de criminalización se concentran en las mujeres pobres, que son denunciadas cuando llegan a los centros de salud con complicaciones físicas luego de realizarse abortos inseguros. Incluso, en algunos países, pueden llegar a padecer años de cárcel, como han documentado diversos organismos de derechos humanos. Había mucha gente a mi alrededor y decían que le había quitado la vida a mi bebé y que iba a pagar por lo que había hecho. Esto contó Karen en una entrevista con la BBC. Se trata de una mujer salvadoreña que, a sus 22 años, tuvo que enfrentar cargos y acusaciones por haber sufrido un aborto espontáneo. Karen fue acusada de homicidio agravado y sentenciada a 30 años de prisión, de los que cumplió 6 antes de ser liberada, junto a otras 3 mujeres, luego de una campaña impulsada por distintos colectivos. Según datos del Centro para la Igualdad de la Mujer, entre el 2000 y 2019, al menos 180 mujeres han sido encarceladas en circunstancias parecidas a las de Karen. Es que las situaciones se repiten: un aborto espontáneo, una acusación, ninguna visita de abogados de oficio y las mujeres que se enteran de los cargos al momento de comparecer ante el tribunal. Como vimos antes, la creación de redes de acompañantes es una de las respuestas feministas a los escenarios de abortos clandestinos. La otra respuesta es la lucha de los movimientos feministas en las calles y en los ámbitos políticos para promover reformas que cambien la legislación sobre el aborto.
Este podcast está basado en los principales resultados de la investigación La política del aborto legal en América Latina, instituciones, actores y procesos, realizada entre 2021 y 2023 por las politólogas Verónica Pérez Bentancur y Cecilia Rocha Carpiuk. La investigación se desarrolló en el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Fue financiada por el Fondo Clemente Estable de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Locución: Sofía Cortiz Vaz. Guión: Cecilia Rocha Carpiuk, Verónica Pérez Bentancur, Camilo Salvetti y Stephanie de Mirjian. Grabación: Branden Figarola. Edición: Ramiro Brianza. Producción general: Maximiliano Di Benedetto y Camila Gavito.